Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. La monja colombiana María Berenice Duque será beatificada por el Papa Francisco luego de que el Vaticano reconociera un milagro de esta religiosa. Aunque nació en Salamina, Caldas, su obra se desarrolló en Antioquia. Conozcamos más de su vida. La madre María Berenice nació en 1898 en Salamina, Caldas, en una numerosa familia de 18 hermanos. Sus padres, Antonio Duque, antioqueño, y Berenice Henker, de origen alemán, trabajaban en zona minera de Caldas para la época. En 1917, bajo el nombre de Ana Julia Duque Henker, decide ingresar a la vida religiosa en el noviciado de las Hermanas Dominicas de la Presentación. Allí recibió el nombre de Madre María Berenice. Era una mujer contemplativa, pero una mujer muy activa y muy cercana a las personas para resolverles sus problemas, ayudarles, compartir con ellas y enseñarles a Dios. Tras realizar numerosos apostolados en Cundinamarca, Caldas y Antioquia, la Madre María Berenice funda en 1943 la congregación Hermanitas de la Anunciación en Medellín. A partir de allí empezó su obra con los más necesitados. Dedicadas a la evangelización de los niños, de los jóvenes, de las personas, donde ella decía, allí donde otros no van. Enfocó su trabajo de evangelización en mujeres de los barrios Antioquia y Guayaquil de la capital antioqueña y con comunidades necesitadas del municipio de Bello. Con un grupo de jóvenes que fue descubriendo en el camino que Dios le mostró. Con el lema sin distinción de raza o condición social como bandera, la Madre Berenice creó en 1957 la Congregación Misioneras de la Costa Pacífica en Palmira Valle. Allí, a través de su obra, las primeras afrocolombianas tuvieron acceso al noviciado en el país. Ella fue una mujer que dedicó su vida a evangelizar a estas personas que para la época, por su color de piel, eran rechazadas. Incluso un dato importante, esta mujer fue la primera que recibió mujeres y hombres negros, negras en su convento. La capacidad apostólica y misionera de María Berenice cruzó fronteras y hace presencia en países de Sur, Centro y Norteamérica, además en Europa y África. Como veíamos, la Madre Berenice es recordada especialmente por su trabajo en favor de las personas más pobres, pero adicional a esta exaltable labor está el milagro por el cual logró su beatificación. Veamos cuál fue. Él es Sebastián Vázquez Sierra, hoy tiene 34 años y es el hombre que asegura haber recibido un milagro de la hermana María Berenice Duque, que la tiene a puertas de la beatificación, luego que el Vaticano reconociera su intercesión. Sebastián tenía 9 años cuando tuvo su primer acercamiento con la religiosa a través de su oración, que se convertiría en su salvación. Desde muy pequeño fue diagnosticado con pandisautonomía severa, de causa desconocida, crónica, terminal y miopática. Sus médicos solo le dieron 3 meses de vida. Me dijeron: Sebastián, te queremos mucho, te deseamos lo mejor. Recuerda que las puertas del hospital están abiertas, de nuestras vidas, de nuestros corazones. A pesar del diagnóstico que lo reducía en una silla de ruedas, Sebastián cuenta que inició una conversación permanente a través de la oración con la hermana María Berenice, desde su casa en Caldas, Antioquia. Y me dirigí hacia mi cuarto. Y cuando llegué a mi cuarto, no sé por qué sentí un frío que me envolvió. Me acordé que tenía esta oracioncita y el vitralito, y ya llevaba más de 9 años en la cama y en una silla de ruedas, y no iba a volver a caminar. Cuenta que milagrosamente y en medio de su fe, a través de la intercesión de la religiosa, que sintió 2 rayos de luz que lo iluminaron. Con mis ojos cerrados le dije: Señor, si es tu voluntad, dale vida a mis piernas y salud a mi cuerpo. Y si no, déjame aquí, así como estoy, que hasta el momento he sido muy feliz y lo seguiré siendo. Y mientras decía esto, sin darme cuenta, di 4 pasos hacia mi papá. Nos abrazamos, caímos los dos al suelo arrodillados llorando. Desde ese momento la vida de Sebastián cambió radicalmente. Desde la parte médica no había explicación a su repentina recuperación, que hoy, tantos años después, le permiten caminar por el mundo contando el milagro que hizo la religiosa en su vida. Para hablar de esta religiosa, la importancia de su beatificación y cómo se adelantan estos procesos en el Vaticano, nos acompaña a esta hora el padre Mario Alberto Rivera. Él es jesuita y teólogo de la Universidad Javeriana. Padre, bienvenido a Sala de Prensa.
Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Padre, ¿qué resalta usted de la labor de la Madre Berenice? ¿Por qué es tan recordada? Pues a mí me parece que algo que es bien significativo hoy es estar en las fronteras, donde nos ha invitado a estar siempre el Papa Francisco. Para aquella época, estar trabajando con las comunidades afrodescendientes, estar trabajando con las mujeres en los distintos barrios de Medellín, estar trabajando con aquellos que nadie tenía en el centro, es algo vital y que sigue siendo perfectamente actual y testimonial hoy. Es decir, hoy seguimos llamados a estar al lado de la gente que necesita nuestra ayuda, especialmente los más desfavorecidos, los más necesitados y aquellos sectores de la sociedad que reciben el rechazo generalizado. Padre, el día de hoy amanecimos con una palabra que ha rondado en la cabeza de muchos, beatificación. ¿Qué significa eso? ¿Para qué se hace? Bueno, hace parte de un proceso más grande que es el de canonización, que es llegar a ser un santo de la Iglesia Universal. Pero el proceso de la canonización tiene varias etapas. Siempre este proceso empieza en la diócesis o arquidiócesis donde muere la persona que va a empezarse el proceso de canonización. En este caso es la arquidiócesis de Medellín y en esa primera etapa se adjuntan toda una serie de documentos que muestran que era una persona proba, que es digno empezar el proceso. Y si la Santa Sede dice, listo, comiencen, recibe el primer título, que es siervo o en este caso sierva de Dios. Un siervo de Dios no se le puede rendir culto público en una iglesia, ni tener su imagen con una aureola, pero sí se le puede tener una devoción privada. En este caso, por ejemplo, el milagro que sucedió en Caldas, esta familia le tenía una devoción privada, le oraba a la Madre Berenice, y eso es perfectamente legítimo. Paralelamente, se empieza a estudiar toda su vida de una manera muy rigurosa y se van tomando testimonios de gente que la haya conocido en caso de que no sea muy lejana su muerte o por comentarios, escritos, cualquier tipo de testimonio. Y se empieza también a estudiar todo lo que haya escrito, todos sus escritos. Toda esta información se recoge y apenas se acaba ese proceso, se manda a Roma. Ahí sigue el proceso en la etapa vaticana y en Roma entonces estudian todo lo que se llega, se recolectan nuevas pruebas, se mira que haya habido una constante en la vida del futuro santo o santa, en una virtud permanente. Una vez se demuestra que su vida fue realmente una vida de ejemplar, una vida con todas las virtudes que añoramos a tener todos los católicos, se le declara venerable. Y ahí quiere decir que el proceso llegó a un buen paso y solamente quedamos a la espera de dos posibles vías para resultar beato. O la Congregación para la Causa de los Santos decreta que murió mártir, es decir, murió como consecuencia de la lucha por la fe. En ese caso, basta con esto y el Papa puede ya declararlo beato, o si no murió mártir, como es el caso de la hermana Berenice, se espera que haya un milagro. Y este milagro no se toma a la ligera, es decir, hay una comisión médica en el Vaticano que estudia toda la información científica y médica relacionada con el caso. Si ellos ven que no hay en el momento actual ninguna explicación posible para esa curación, entonces dicen que hasta ahí lo único que ellos pueden decir es que no hay una explicación científica alguna para lo que sucedió y que hay realmente una recuperación absolutamente extraordinaria. Este caso se envía a una comisión de teólogos que miran no únicamente que haya habido una sanación, una curación especial, sino que el marco en el que se hizo todo este proceso tenga pues un rigor teológico, esté en el marco de un respeto a la iglesia, a todas las costumbres católicas. Y si estas dos condiciones se observan, se le pide al Santo Padre que declare beata o beato a esta persona. ¿Qué significa entonces ser beato? Que ya el culto puede ser público. Se pueden tener imágenes
de esta persona, se puede rendir el culto litúrgico en las iglesias, pero el beato solamente se puede hacer esto en la arquidiócesis o diócesis donde se inició el proceso. Y como en este caso, además, la Madre Berenice es la fundadora de las Hermanitas de la Anunciación, también se puede hacer en el marco de su comunidad religiosa. De manera que una vez surja la ceremonia de beatificación, tanto en la arquidiócesis de Medellín como en todas las casas que tenga en el mundo la comunidad religiosa de las Hermanitas de la Anunciación y también de las otras comunidades religiosas que ella fundó, pueden rendirle culto público. Ahí quedamos a la espera, después de que haya surgido la beatificación, de otro milagro. No sirve un milagro que haya sido antes de la beatificación, sino que tiene que ser un milagro que sea después de la beatificación. Si sucede otro milagro y surge el mismo proceso que es la beatificación, entonces la Congregación para la Causa de los Santos le dice al Santo Padre que se cumplen todos los requisitos y el Santo Padre libremente decide que esta persona puede ser considerada santa, y ahí sí se le puede rendir culto público en todas partes del mundo, porque ya se considera probada su virtud y probada su intercesión delante de Dios en favor de los más necesitados. Padre, sin lugar a duda, muy bien explicado la diferencia de beatificación y canonización. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso de recolección de testimonios y de todo esto que nos explicó? ¿Cuánto tiempo se puede tardar este estudio por parte de la Iglesia? Mira, no hay un tiempo establecido, porque eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, una persona muy erudita, imagínate cuántas cosas no escribió, y el proceso tiene que revisar absolutamente todos sus escritos para mirar que están de acuerdo con la doctrina y la fe católica. O, por ejemplo, la persona murió hace relativamente poco y todavía hay muchos testigos vivos. La recolección de pruebas es mucho más exhaustiva, hay muchos más testimonios, esto toma mucho más tiempo, por ejemplo. Y lo otro es que no sabemos cuándo pueda suceder un milagro. Hay milagros, mira, la Madre Berenice, pues esto sucedió ya hace bastante tiempo y hubo que esperar mucho tiempo. Pero, por ejemplo, la Madre Laura tomó menos tiempo, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque pues, Dios decide cuándo concede la gracia, cuándo concede el milagro. No quiere decir que haya como beatos más eficaces o menos eficaces. La intercesión de los que hoy son beatos y serán santos siempre es permanente por todos nosotros. El asunto no quiere decir que hay unos que hacen más o menos milagros que otros, sino que hay noticia cierta del apoyo de esta religiosa para, por medio de su intercesión, que Dios conceda un milagro. Aquí es una cosa bien importante. Un santo no hace milagros. Un santo intercede ante Dios para que haga milagros. El único que hace milagros es Dios. Los santos están ante Dios, gozan de su presencia y son intercesores nuestros para pedir la gracia divina. Y eso es también bien importante de tenerlo presente. Así tenemos que hay momentos en que están canonizando personas que murieron hace 100 o 200 años, y hay veces, como nos puede suceder con el caso de Juan Pablo II o en el caso de Juan XXIII, personas que murieron hace poco tiempo y los procesos, por gracia de Dios, se pudieron hacer con más celeridad. Padre, ¿cómo llega el caso de la Madre Berenice al Vaticano? ¿Cómo es ese estudio? ¿Cómo es el punto de partida para que el Vaticano empiece pues, a estudiar la beatificación de una persona? Bueno, primero, en el lugar donde muere la persona, ¿sí? En ese lugar hay que esperar un número de años para empezar el proceso. Si mal no estoy, son como 10 años para poder pensar en la posibilidad de iniciar un proceso después de su muerte. Y se mira que haya pues realmente una buena fama de esta persona en el lugar donde murió, que realmente haya habido una veneración especial hacia esa persona, que se recuerde su historia, su memoria. En el caso
de la Madre Berenice es muy claro. Ella funda unas comunidades religiosas que mantienen vivo su carisma, su testimonio, su memoria. En las obras que estas comunidades religiosas tienen, recuerdan con gran afecto a su fundadora, le tienen especial aprecio, estudian su testimonio, lo que ella escribió, su vida. Y entonces empieza a generar como una fama de que esta persona era muy, muy buena, muy santa. Y la diócesis donde sucede el fallecimiento dice, oiga, ¿por qué no empezamos un proceso de beatificación de esta persona que realmente tiene una acogida de parte del pueblo de Dios, que hizo obras muy bellas? Y entonces es donde le solicita a la Santa Sede poder empezar el proceso de manera oficial. Ahí es como te decía antes, donde la declaran sierva o siervo de Dios y se puede empezar el proceso. Y también se invita a la gente a que de manera privada pida la intercesión de esta persona para poder recibir el milagro. Y ahí es donde empieza todo ese proceso, primero en la diócesis de recolección de testimonios, escritos, informaciones, y después de que se ha recogido todo eso, la diócesis donde ocurre no toma ninguna decisión, simplemente manda todo ese material, toda la información recogida, que es muy exhaustiva, a Roma. En ese momento es que Roma comienza formalmente el proceso en la etapa romana. Ya había intervenido antes al permitir que el proceso se iniciara en la diócesis particular. Y se nombra un postulador, es decir, una persona que se encarga de llevar el proceso, de recolectar toda la información, de sistematizarla y presentarla a la comisión respectiva, o a la comisión médica, o a la comisión teológica, o a los obispos y cardenales de la congregación de la causa de los santos, para la causa de los santos, para que se lleve a cabo todo este proceso. Padre, usted al inicio de este programa hablaba del paso a paso de cómo se hace este proceso, y dentro de esos pasos aparecen los testimonios, y veíamos al inicio del programa el testimonio de Sebastián Vázquez, esta persona que dice que la Madre Berenice le hizo el milagro de ponerlo a caminar. ¿Qué tan importante es el testimonio? Y esta persona, tengo entendido, según lo que usted explicó ahorita, también entra un análisis por parte del Vaticano si realmente sí se hizo ese milagro. Sí, a ver, lo que da el proceso de beatificación es lo que en términos técnicos se llama una certeza moral. Es decir, nosotros no podemos tener una certeza como el de la ciencia, en el que simplemente hasta donde nuestros medios dan, hay la certeza de que esta persona le tenía especial devoción a la sierva de Dios Berenice en aquel momento, ¿sí? Y pedía su intercesión en medio de su enfermedad, oraba de manera privada a la Madre Berenice. Es decir, no es que yo me curé y entonces ¿por qué se lo dan a la Madre Berenice y no a esta o aquella otra? No, porque había en esta familia una especial devoción a la Madre Berenice. Y luego sucede una curación inexplicable, y tanto médicos en Colombia como con una comisión de peritos médicos en el Vaticano no encuentran hoy explicación alguna para esa curación. Ese testimonio que muestra no únicamente que se curó de manera inexplicable, sino que allá en Caldas, donde sucedió esto, había una devoción especial por la Madre Berenice. Ellos no aparecieron de la nada orándole a alguien que no conocían, sino que había toda una tradición de reconocer qué gran persona fue la Madre Berenice, de encomendarse a ella, de pedir su ayuda. Sus religiosas seguían haciendo un trabajo encomiable en beneficio de la comunidad, y entonces ahí ya también se ve que hay un ambiente de devoción privada del pueblo de Dios, la valora, la quiere, y eso es una cosa que también se estudia en el Vaticano. Pero se recogen testimonios no solo del que termina siendo curado, de muchas personas que tenían noticia de este santo, ¿cierto? De este futuro santo. Entonces se recoge información. Si todavía están personas vivas que la conocieron, de todas las personas que la conocieron, que nos dicen cómo era ella en su vida cotidiana, cómo reaccionaba a los momentos de dificultad, cómo era una persona de misericordia, de perdón, de empuje apostólico, de creatividad misionera.
Todos esos testimonios se recogen. A veces ya no hay gente viva que la haya conocido, pero hay veces que hay testimonios escritos, por ejemplo. Entonces se toman esos testimonios escritos o incluso podrían mirarse recortes de prensa de la época en la que hablan de la encomiable labor de una persona determinada. Toda esta información se manda a Roma y Roma puede decidir también si quiere buscar nuevas pruebas, nuevas causas, etc. Son dos grandes aristas. El milagro, que obviamente es muy importante, pero también la labor social, que es la que le ha generado ese reconocimiento dentro de los habitantes de la región y obviamente entre nosotros los colombianos. Finalmente, padre, ¿por qué es tan importante que en nuestro país hayan más personas que estén en proceso de beatificación? Pues yo creo que además de que nos llena como orgullo del bueno en la Iglesia Católica Colombiana, demuestra que este es un país que está abierto a la gracia de Dios, que está preocupado por difundir toda la evangelización a la que se nos ha llamado, que es un país que en medio de tantas dificultades que ha tenido históricamente, nunca ha perdido la fe y siempre ha buscado la misericordia, la caridad, el anuncio del Evangelio. Ya son varios beatos colombianos, incluso algunos de los beatos colombianos no murieron en Colombia, como son los 7 beatos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que murieron durante la Guerra Civil Española, pero también hay otros santos beatos colombianos como los que beatificó el Papa Francisco cuando vino a Colombia, o el beato Marianito Euce, y ya tenemos una santa, que es la Madre Laura. Entonces, fíjense, un país, tal vez de los países más católicos de América Latina, y solamente hasta hace poco hemos empezado a tener en los altares, a tener reconocidos a personas que hicieron una gran labor. Eso también va mostrando que la iglesia se va descentralizando. Es decir, no hay que haber nacido en Europa o estar cerca de las esferas tradicionales del poder eclesial para que hoy la iglesia reconozca que la santidad está en todas partes del mundo. Claro, en Colombia habían sucedido hechos de santidad muy grandes, como el de San Luis Beltrán o el de San Pedro Claver, pero ni San Luis Beltrán, ni San Pedro Claver, ni este otro santo Agustino, que murió en Pasto, eran colombianos. Desarrollaron toda su actividad en Colombia y los queremos muchísimo en Colombia, pero no eran colombianos. Ahora ya sí, gente nacida en Colombia, la Iglesia Universal empieza a decir, oiga, en Colombia hay santidad, en Colombia hay una labor encomiable de seguimiento del Evangelio y cada vez reconocen a más gente. Sin lugar a duda, eso nos llena de orgullo, padre. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Encantado, estés muy bien. Por ahora hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Un saludo para todos. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora el futuro de la central hidroeléctrica de Ituango. Su nombre común es Hidroituango, por supuesto, que ha venido con una serie de problemas desde el año 2018, cuando en mayo se taponaron 2 de los 3 túneles de desviación, causando una emergencia muy grave, causando inundaciones y destrucción del cuarto de máquinas y con una emergencia que pudo haber puesto en riesgo a miles de habitantes de municipios aguas abajo por el río Cauca. Hidroituango es seguramente una de las obras de infraestructura más importantes que se han hecho en Colombia y hoy está en problemas, porque de acuerdo con el cronograma que ha entregado la hidroeléctrica, su primera turbina tendría que entrar en operación luego de múltiples demoras en junio del año 2022 y todo indica que ese plazo tampoco se va a cumplir. Lo más grave, además de esto, es que está a punto de conocerse la segunda instancia de un fallo que en primera instancia de la Contraloría sancionó y halló responsables fiscalmente a exalcaldes, a exgobernadores como Sergio Fajardo y sobre todo a los constructores, entre ellos la firma Con Concreto,
además de Coninsa, Ramón H. y otras, de ser responsables de detrimento patrimonial por la demora en entrada en vigencia y en operación de Hidroituango y por las fallas y los problemas en su destrucción parcial, que tasó en más de 4.2 billones de pesos. Esta multa, que tendría que ser pagada en caso de que sea confirmado el fallo, sería un golpe mortal no solamente al proyecto, según dicen los constructores, sino también a las empresas. Hoy, con concreto, por ejemplo, fue admitida en un proceso de reorganización, porque dice que si tuviese que pagar la multa, seguramente no tendría suficiente liquidez para seguir operando en el próximo año. Ya lo había dicho en las últimas horas, frente a las dificultades económicas, Coninsa, Ramón H., que es otra de las constructoras. Pero el trasfondo adicional de todo esto es que muy probablemente el año entrante, el 22, Colombia tendrá que afrontar una de dos opciones. O una que sería volver a las épocas de racionamientos de energía, algo que el ministro de Minas, Diego Mesa, dijo que está descartado, o la posibilidad de que por cuenta de que no entre a operar una parte de Hidroituango cuando esté en plena operación tendría que entregar el 17% de toda la energía para el país, y en vista de que no podría entrar el año entrante, eso ineludiblemente ocasionaría un incremento en el precio de la tarifa del servicio de energía eléctrica para los colombianos. Es decir, habría un aumento considerable en el recibo de la luz, y por eso Hidroituango tiene que dejar de verse como un asunto solamente de los paisas. Es un problema que nos toca a todos y que debemos resolver entre todos los colombianos. Así es, Ricardo, muchas gracias. Y hacia aquí, Sala de Prensa. Sigan conectados en Noticias Caracol Ahora con Signo Pensos. Que tengan una feliz noche.